Hola, muy buenas tardes. Les agradecemos su puntualidad. Estaremos dando inicio a la sesión habitual organizada por el Departamento de Docencia del Hospital Vivian Pelas. Vamos a tener un tópico de mucho interés, como es justamente el desarrollo de COVID, ¿no? Desde la perspectiva médica. Sabemos obviamente que todos los pacientes están en riesgo y por supuesto las embarazadas son un grupo muy susceptible por el binomio, ¿verdad? Madre-hijo, y pues vamos a tener una revisión de este tópico a cargo de dos colegas a propósito de un caso, ¿verdad? Que es experiencia propia del hospital, de todo el equipo obstétrico, enfermería, pediatría con cuidados neonatales, etcétera, ¿no? Va a estar a cargo del doctor Iván Romero y el doctor Yader Palma como médicos tratantes. El doctor Jaime Matus, el jefe de ginecobstetricia, ha tenido una emergencia con una paciente, está en quirófano, entonces esperemos que él se nos una en unos minutos mientras voy a estar coordinando, ¿verdad? Les agradezco a todos y cada uno de ustedes que nos acompañen. Como saben, al final pueden hacer sus comentarios si quieren hacer una pregunta, levantan la mano, los vamos a habilitar, o hacer la pregunta a través del icono de Questions and Answer para enviársela a los colegas. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Iván Romero, el cual iniciará la presentación. Doctor Romero. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo este caso clínico que vamos a ver cómo se desarrolló. Es un caso de la vida real, un caso de aquí del hospital, y afortunadamente podemos decir que es un caso de éxito que estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario, y eso pues garantizó el éxito del caso. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Entonces, para empezar, es una paciente con iniciales JMGM de 33 años de edad, de religión evangélica, de ocupación administrador. Ella ingresó o se presentó al servicio de urgencias a las 8 de la noche del 9 de octubre del 2021 con un motivo de consulta de fiebre y tos. En el expediente de emergencia se deja muy claro que es una paciente vigesta con embarazo gemelar de 29 semanas de gestación, que inició el día 4 de octubre con síntomas de fiebre, tos, gripe, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, pérdida de olfato y gusto. Se medicó con IRS, refería a movimientos fetales positivos, y se realizó exámenes que habían sido valorados por su médico ginecólogo, quien refirió que debería acudir a urgencias. Al examen físico, al recibirla en emergencia, neurológico 15 puntos, sin datos de focalización, consciente, orientada, febril, hidratada, con un patrón respiratorio regular, sin distrés respiratorio, sin uso de músculos accesorios, corazón rítmico taquicárdico, el abdomen era grávido por productos gemelares, movimientos fetales activos, no se palpaban contracciones uterinas y los miembros inferiores sin edema. A esa hora se solicitan los estudios de laboratorio y se solicita valoración por ginecología. A las 11:16 está descrito en el expediente, ya como nota de valoración, que la paciente inicia el día lunes 4, como se constató por el médico de emergencias, con síntomas respiratorios de vías superiores con rinorrea y alina y tos, manejada únicamente con acetaminofén. El día jueves inicia con fiebre y el día viernes 8 de octubre se asocia astenia, dificultad respiratoria, dolor osteomuscular, y obstétricamente ella no refería ninguna molestia, percibía movimientos fetales, ni síntomas de vasoespasmo, no salía de líquido transvaginal, ni sangrado, ni actividad uterina. A la exploración y al interrogatorio, ella era una paciente previamente sana, sin ninguna cirugía previa, sin ninguna enfermedad conocida, no uso de drogas. Los antecedentes ginecobstétricos era gesta 4 para 1, aborto 2, cesárea 0, con fecha de última regla el 25 de marzo de 2021, una fecha del último parto del 2008 y una menarca a los 13 años. El primer embarazo fue un embarazo de término, parto vaginal, pesó 7,5 libras sin complicaciones. El embarazo número 2 fue en el 2013, un aborto espontáneo del primer trimestre, y el embarazo número 3 en el 2016, un embarazo no embriónico. Siguiendo con los antecedentes ginecobstétricos, en este embarazo ella recibió
6 controles prenatales que se iniciaron en el primer trimestre, habían sido realizados 6 ultrasonidos obstétricos, refiere turba de tolerancia oral a la glucosa normal y en tratamiento con progesterona por 4 semanas, asociado al uso de aspirina desde el primer trimestre del embarazo. Al examen físico se constata una tensión arterial de 107/60, frecuencia cardíaca de 99, frecuencia respiratoria de 22, saturando el 99% con oxígeno ambiente. A la exploración, por recalcar nada más que la frecuencia cardíaca del gemelo 1 estaba en 172 y del gemelo 2 165. Se palpó una contracción uterina en 20 minutos, pero a la exploración física el cervix estaba posterior, cerrado, con 2 centímetros de longitud. Por lo demás, ningún dato de relevancia. Estos son los datos los exámenes de entrada de emergencias en donde llama la atención, bueno, tiene una procalcitonía negativa y una ferritina de 653 en ese contexto clínico. Entonces, la biometría, como la vemos aquí, no hay ninguna hallazgo significativo más allá de la hemoglobina de 9.3, que más adelante va a estar involucrada en el caso. El resto de laboratorios tenemos un dímero de 2.34. Estos fueron los principales marcadores que motivaron, asociado al embarazo, su ingreso hospitalario, a pesar de que clínicamente la paciente estaba estable. Entonces, a las 11:16 de la noche se decidió ingreso hospitalario, inductores de madurez pulmonar ante riesgo inminente de parto en las próximas 48 horas. Se solicitó valoración por medicina materno-fetal para realización de Doppler y valoración del bienestar fetal y en manejo en conjunto con medicina interna. Tiene una tomografía de entrada en donde claramente reporta conclusión, hay algo de imágenes con alta especificidad para neumonía COVID-19 con gravedad moderada. Estas son las imágenes en donde se ven bilateralmente en ambas bases pulmonares esos consolidados. Y tenemos un poquito más arriba los cortes a nivel de la tomografía en donde también se observa el daño pulmonar que ella estaba presentando desde el ingreso de emergencia. Tenemos que tomar en cuenta que era el día 6 de la enfermedad. A las 11:37, paciente, esta es la valoración de medicina interna, se decide que es una paciente que no tiene dificultad respiratoria, pero ha presentado fiebre, de entrada y ingreso taquicardia en los bebés, la TAC con infiltrados neumónicos característicos de COVID-19 con una severidad moderada. PCR 35, el dímero de, como ya lo mencioné, 2.6 y ferritina 6.14 y la hemoglobina en 8.6 en un control previo que tenía. Entonces, con todos estos hallazgos se decide su ingreso, se decide a ingreso en sala PSEC y ahí se va a hacer el manejo. Al día siguiente, bueno, para anecdótico, a partir de las 4 de la mañana la paciente comienza a requerir apoyo de oxígeno suplementario y comenzaron pumpunas nasales, primero a 1 litro por minuto, subieron escalando hasta 3 litros por minuto. A las 8:53 ya se reporta que la paciente tiene presión, aumento del esfuerzo respiratorio, se encuentra polipneica, llenado capilar lento, con presiones arteriales de 90/60, presiones arteriales, la PAFI de 71 milímetros de mercurio y inicialmente se reanimó con solución Harman de 1500 mililitros y se iniciaron aminas por el comportamiento que estaba teniendo la paciente y se decidió inmediatamente pasar a terapia intensiva. Ahora, esta es la gasometría con la que se decide pasar a terapia intensiva y de recalcar nada más en esta gasometría es que la presión de oxígeno estaba en 28.5. Esto ya nos está hablando de un deterioro clínico de la paciente y gasométrico de la paciente. Entonces, para esta hora, a las 11 de la mañana, es una paciente que ya se encontraba en ventilación mecánica no invasiva, que fue poco tolerada por la paciente, que tuvo que cambiarse a cánula nasal de alto flujo a requerimientos de hasta 60 litros. A las 11 de la mañana, sin poder identificar a ciencia cierta la posible etiología del choque, se solicita valoración por cardiología, quien reporta en el ecocardiograma datos de cardiopatía hipertensiva con fracción de difusión de 57%, ligera dilatación de la aurícula izquierda y derrame pericárdico ligero, sin datos de tromboembolismo pulmonar. A las 11 de la mañana, a las 11:03, la valoración por ginecología, se tomaron trazos de ambos bebés, no contamos con las fotos de estos trazos, sin embargo se reportan con el feto 1, frecuencia cardíaca basal de 160, con ascensos presentes, descensos ausentes, variabilidad moderada, y el feto 2, frecuencia cardíaca fetal basal de 150, ascensos presentes, descensos ausentes, variabilidad moderada. El plan sigue siendo la flujometría Doppler para determinar la conducta obstétrica del producto. A las 11:50, la valoración por terapia intensiva, a pesar de la reanimación con cristaloides y la ventilación mecánica no invasiva que después requirió la cánula nasal de alto flujo, la paciente persiste con falla
circulatoria. En este momento tenemos un resultado de interleucina que nos reportan en 39.6 y por el máximo beneficio de la paciente se decide iniciar tocilizumab y se deja en alerta ventilatoria. A las 3:50 la paciente persiste con choque, requiere aumento de la dosis de norepinefrina, se inicia hidrocortisona, frecuencia respiratoria de 30 y esto a pesar de del apoyo con la cánula nasal de autoflúgelo en parámetros máximos. En ese momento se decide una ventilación mecánica invasiva y en conjunto se decide continuar con el embarazo, intubar a la paciente y posterior decidir la conducta obstétrica. El plan hasta este momento continúa siendo maduración pulmonar de los bebés por máximo beneficio. Recordemos que son unos bebés de 28.3 semanas. Esta es la radiografía que se tomó a la paciente después de la colocación del catéter central, en donde observamos los pulmones con los infiltrados característicos. A las 8:46, después de haber sido intubada la paciente y tras las 2 primeras horas de ventilación mecánica invasiva, se realizan registros cardiotocográficos y en esta ocasión los registros cardiotocográficos del feto 1, la variabilidad estaba ausente y una frecuencia cardíaca fetal basal de 140, y del feto 2 lo que llama la atención es una frecuencia cardíaca fetal basal de 180, una variabilidad, si bien es cierto estaba conservada, ya llamaba la atención esto. En este momento se establece un riesgo de pérdida del bienestar fetal y se indica la cesárea de urgencia. Estos son los registros, como podemos ver en el feto número 1 o en el gemelo número 1 tenemos ausencia de variabilidad y en el feto número 2 podemos observar la taquicardia sostenida del producto. A las 10:05 se realiza la cesárea. A la hora de nacimiento del bebé número 1 fue 10:08, sexo femenino, peso de 1.320 gramos, talla de 39 centímetros, Apgar 5.7, y del bebé número 2, hora de nacimiento 10:10, sexo femenino, peso de 1.150 con talla de 39 centímetros, Apgar 6.7, sangrado de 700. Se decidió administrar un paquete globular teniendo en cuenta que ella entró con 9.3 desde emergencia. A la 1:34 se recibe de regreso en la unidad de terapia intensiva con un puerperio inmediato postcesárea, con adecuada involución uterina, sin datos de sangrado, y en ese momento se logra descender los aportes de norepinefrina, la diuresis se encontraba en meta y había comenzado a presentar alteraciones de la glicemia, llegando a presentar picos máximos de hasta 456, que ameritó una infusión continua desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día 11 de octubre. A las 5:40 de la mañana del 11 se reporta adecuada involución uterina, cifras tensionales en metas que permitió el descenso de la norepinefrina 50%, la glicemia estaba en metas, la función renal estaba conservada y se decide aumentar el PIB, llegamos hasta PIB de 15 para precisar reclutamiento alveolar. Estos son los exámenes de control. Si ven, la hemoglobina estaba en 12.2, no había ninguna hallazgo significativo, los glóbulos blancos en 12.000, pero bueno, tenemos una respuesta inmediata al trauma quirúrgico. Llama la atención que la procalcitonía estaba en 136, sin embargo, por ser las primeras 24 horas del procedimiento quirúrgico y toda la gravedad que había presentado, pues se reportaba esperado, el dímero D había bajado a 1.69, por lo demás continuábamos con procalcitonía negativa. A las 9:30 de la mañana disminuye la FIO2, se aumentó el PIB, no presenta fiebre, hay aumento discreto de la PCR y la procalcitonía negativa. Pero a las 11 hay una disminución súbita del gasto cardíaco, hay aumento de la resistencia periférica. Y cabe recalcar que en esta paciente se logró utilizar el CHITA como método de valoración externa, y en este momento se decide nueva carga de cristaloides sospechando hipovolemia, pero en este momento se agrega carbapenómico. A las 12:40 ya tenemos la valoración por cardiologías. No sé si recuerdan el ecocardiograma previo que teníamos una fracción de eyección del 57%, súbitamente 24 horas después tenemos una fracción de eyección del 32%, con hipocinesia grave anteroseptal, dilatación de cavidades izquierdas y derrame pericárdico, sin datos de TEP. En este momento se decide agregar inotrópico, agregar esteroides, porque estamos ante una tormenta de citocina y esta podría ser la causa principal. Y vemos en los laboratorios como el ProBNP llegó a estar en 3.196, las troponinas ultrasensibles en 1.179 y las troponinas T en 193. Con todo esto se integra que no podemos estar claros si es una miocardiopatía posparto o si está asociada directamente a la afectación por COVID-19. A las 7:20 la paciente permanece en UCI con una PAFI adecuada y se logra descender el PIB a 14. El día siguiente, el 12
de octubre se mantiene dobutamina y norepinefrina, logran disminuir dosis de sedación, metabólicamente compensada, sin uso de insulina, no hay deterioro clínico, ventilatoriamente estable. Si ven la ferritina continúa aumentando y la interleucina 6 pasó de 39 a 703. Cabe recalcar que se utilizó tocilizumab y esto podría condicionar también estos aumentos. Por lo demás, el dímero D aumentó, triplicó sus valores hasta 6.18, el ProBNP no bajó prácticamente nada, de 3.000 a 2.900, y la proteína C reactiva sí disminuyó de 135 a 65. El resto de los laboratorios tenemos afectación en las enzimas hepáticas propias del estado de choque y la neumonía viral que estaba presentando la paciente. Las troponinas ultrasensibles estaban en 632, lograron disminuir, y la troponina T en 109. Para el 13 de octubre, tercer día postquirúrgico, 10º día de la enfermedad, disminución del 50% de las troponinas, PCR con disminución del 66%, continúa en ventilación mecánica invasiva con disminución de parámetros e inicia a presentar picos febriles. Llama la atención que lo único representativo en ese momento a la exploración física es que había congestión mamaria. En ese momento se indicó la extracción manual de la leche y se comenzó a hacer toda la logística para poder brindarle el beneficio de la lactancia materna a las niñas prematuras. En este momento, interleucinas y ferritinas permanecen elevadas. Por recalcar, realmente la proteína C reactiva continuaba bajando, las troponinas continuaban bajando y todo lo demás parecía evolucionar hacia la mejoría. El día 14, a pesar de eso, por haber presentado el pico febril y por todo el cuadro asociado a ventilación mecánica, el trauma quirúrgico, la inserción de catéteres y las múltiples manipulaciones de la paciente, se decide hacer cambio, que inicial estaba con meropenem, apiperacilina, tazobactam, y agregar fluconazol al manejo. Estas son las radiografías que se toman de control. Si ven, es cierto, no hay una mejoría clínica significativa en relación a las previas. El 15 de octubre ya tenemos una paciente que está febril 24 horas, se suspende la norepinefrina, se disminuye la dobutamina, se disminuyen parámetros ventilatorios y hay disminución de biomarcadores de infección, glóbulos blancos en 13.000. Es lo que llama la atención nada más, y por lo demás la procalcitonía continúa todo el tiempo. De hecho, en esta paciente estuvo negativo, el dímero D siguió aumentando hasta 8.16 y los demás marcadores de fallo cardíaco disminuyeron. Ahora, para el 16 de octubre ya teníamos una valoración de cardiología en donde decía que había datos de miocardiopatía dilatada con una fracción de eyección ya normal. 72 horas después de haber presentado un colapso circulatorio debido a causa cardíaca, ya la paciente presenta mejoría significativa, 70% de fracción de eyección, sin embargo persiste con hipocinesia ligera anteroseptal, dilatación de cavidades izquierdas sin derrame pericárdico. En ese momento se decide beneficios de extubación de la paciente refiere hambre, a pesar de que había tenido en la madrugada dolor abdominal, que no había canalizado gases. Sin embargo, contábamos con un ultrasonido abdominal desde la madrugada que reportaba nada más escaso líquido libre, esperado para el momento de la paciente por el trauma quirúrgico también, y nada más reportaba distensión de vesícula biliar. La paciente había estado nada más en ayuno. En este momento tenemos PCR que continúa disminuyendo, dímero D que continúa ascendiendo, y por lo demás las demás enzimas ya continuaban bajando. Continuamos viendo la afectación pulmonar por radiografía de la paciente. El ultrasonido nada más reporta en la vesícula distendida, no se reporta ningún otro. Para el 17 de octubre la paciente febril, presenta evacuaciones diarreicas, al día siguiente persiste con las evacuaciones diarreicas, por lo cual se solicita un panel gastrointestinal que reporta positivo para Campylobacter y para Escherichia coli, por lo cual se agrega amicacina. La paciente ya nada más necesitaba 3 litros de oxígeno por minuto, no tenía dolor abdominal y en este momento ya no tenía aporte de amina vasoactiva. Cabe recalcar que en este momento comienza a incrementar los blancos, los segmentados, pero esto se atribuye al proceso enteral que estaba presentando la paciente y que estábamos siendo cubiertos con aminoglucósido. Para el 20 de octubre se decide egreso de UCI. La paciente, la única malestar que refería era dolor en el flanco izquierdo, no náuseas, no vómitos. En ese momento se decidió manejar con antiespasmódicos y analgésicos y se planea desde ya el egreso en los próximos días, cumpliendo el esquema antibiótico. Para el 23 de octubre, la paciente refiere a un dolor en flanco izquierdo, presenta nuevamente distensión abdominal y aquí sí
llama la atención una elevación significativa de la PCR y es aquí cuando ya podemos establecer el siguiente diagnóstico. No es solamente una paciente que presentó neumonía asociada a COVID, ni solo una paciente que presentó una afectación cardíaca asociada al virus, sino que en esta paciente, después de toda esa tormenta, elevó PCR a 99, y tenemos lipasa y amilasa que triplicaron sus valores normales de referencia. Entonces, con esto se entabla el diagnóstico de pancreatitis. Tenemos la radiografía en donde ya vemos una mejoría, una discreta mejoría en las tramas pulmonares, pero la tomografía que se realizó en ese mismo día dice hallazgos antes descritos en relación a pancreatitis edematosa. En ese momento se decide dejar en ayuno a la paciente para dar el máximo beneficio. Día siguiente, la paciente asintomática, pensando en cómo va la evolución cardiológica, se mantiene estable la función cardíaca con una fracción de eyección del 59%, con una presión sistólica arterial pulmonar de 19 milímetros de mercurio, sin datos de pericarditis ni TEP. Las lipasas y las amilasas comienzan a disminuir y se reinicia la dieta líquida. El 25 la paciente está asintomática, se progresa la diética y bioquímicamente se encontraba con mejoría. El 25 ese mismo día se hace un nuevo control de tomografía para descartar colecciones o sobreinfección de las colecciones y no hay un hallazgo significativo. Estas son las imágenes de la tomografía. Podemos observar que por todo el proceso inflamatorio que conlleva la pancreatitis, ella se asoció nuevamente a un derrame pleural que también puede estar asociado a COVID, pero podemos observar cómo también está el páncreas todo edematoso y con captaciones difusas del medio de contraste. El 27 de octubre, finalmente, la paciente, después de 18 días de estancia intrahospitalaria, se decide sobre eso hospitalario con bioquímicamente sin alteraciones, sin alteración de los glóbulos blancos, con un perfil de laboratorio con disminución de la PCR. Si bien es cierto, no se encontraba todavía normal, ya tenía valores prácticamente normales y se consideraba máximo beneficio del seguimiento en casa. Por mi parte, esta es mi presentación y ahorita vamos a hacer la discusión de la parte. Doctor Palma, adelante. Ahorita entra, ¿no? ¿Entra? ¿Entra, no? Sí, está en tu control. Ok. Está tu, solo darle presentar. Listo. Ok. Buenas tardes. Gracias a todos por su tiempo para acudir a esta sesión y gracias pues a la dirección del Hospital Vivian Pelas por la oportunidad de compartir la experiencia que tuvimos con este caso. Pues está además toda la explicación que dio el doctor Romero. Ahorita lo que vamos a discutir es el enfoque obstétrico de cómo se tomaron las decisiones en esta paciente, que por supuesto fue un reto para todos nosotros. Yo de manera personal, yo sí les puedo decir, nunca había visto una paciente que tuviera una progresión hacia un deterioro tan rápido que en realidad obligó a tomar decisiones bastante difíciles, pero que el resultado pues ha sido satisfactorio, ¿no? Ok. Vamos a hacer un enfoque bastante práctico acerca de cómo fueron la toma de decisiones desde el punto de vista obstétrico, partiendo desde el diagnóstico, cómo entró la paciente al hospital. Luego que se hace un diagnóstico, hacemos una evaluación inicial y definimos la condición de la paciente en ese momento para establecer un pronóstico. Y luego de establecer un pronóstico podemos definir hacia dónde la vamos a ingresar y qué son las acciones que vamos a tomar a continuación para poder vigilar a esta paciente. Y al final, en base a todo el seguimiento que se realiza, pues la toma de decisiones en los momentos oportunos para poder definir el curso clínico de la enfermedad. Ok. Antes de todo esto, sí no quería pasar por alto el detalle de que desde que inició la pandemia, el servicio de ginecología, en ese tiempo estaba como jefe de servicio el doctor Juan José Lugo,
inició a organizar el servicio. Ustedes se fijan en la fecha de esa carta, el primer comunicado que se hizo fue el 7 de abril del 2020, cuando apenas estábamos teniendo los primeros casos y ya venían, ¿verdad?, pacientes embarazadas con sospechas, con síntomas, a solicitar atención a nuestro hospital. Entonces se inició lo que es el proceso de organización del servicio, a establecer protocolos de atención y capacitar al personal, sobre todo en los equipos de protección personal, para mantener un servicio hospitalario funcional. Igual, desde marzo, unos días antes, ya teníamos listo un protocolo de atención que estaba siendo ya validado por todas las instancias del hospital acerca de cómo deberíamos de actuar ante la eventual presencia de un caso de COVID en una paciente embarazada. Estamos hablando desde marzo del 2020, incluso abril del 2020. Incluso teníamos ya los protocolos establecidos de cómo era la paciente que se iba a movilizar desde una área aislada hacia una área de sala de operaciones y luego de regreso. Y al final fue esta preparación la que ayudó mucho en la parte de la logística, de la movilización de pacientes, y que permitió pues el desarrollo de todas las acciones que tomamos en tiempo y forma. Ok. Haciendo un repaso, pues todos sabemos ya acerca de lo que es la enfermedad de COVID y cómo se hace el diagnóstico. Solo vamos a remarcar, ¿verdad?, que para el embarazo, hasta el día de hoy aún, concluimos de que había datos insuficientes para definir si el embarazo como tal, por el hecho de tener un inmunocompromiso relativo, aumentaba la susceptibilidad a las infecciones por SARS-CoV-2. Hasta el día de hoy todavía seguimos sosteniendo de que no, y que el mismo riesgo de contaminación tendría una paciente embarazada comparada con una paciente no embarazada. Y del mismo modo que las pruebas diagnósticas y las evaluaciones clínicas y paraclínicas son iguales en comparación con las pacientes no embarazadas. En el caso específico de En el caso específico de esta paciente, fue una paciente que entró con sintomatología respiratoria, que tenía un contacto cercano porque el esposo había resultado positivo y estaba sintomático y estaba aislado en casa y había estado en contacto con ella. Y se hizo la gestión para realizar la prueba, ¿verdad? El NAT, para detectar, definir el caso como COVID. Sin embargo, el resultado lo recibimos posteriormente y fue indeterminado, pero la radiografía y la imagen tomográfica fue concluyente para poder definir imagen radiográfica más nexo epidemiológico más un resultado no concluyente, que se trataba efectivamente de una paciente embarazada con un caso de COVID positivo, ¿no? Y en base a eso empezó el manejo como tal. Ok, una vez que definimos que la paciente está embarazada, tenemos que ver cómo son las condiciones en las cuales la estamos recibiendo, porque eso define el sitio donde la vamos a ingresar, ¿no? Primero, definir manejo intrahospitalario o extrahospitalario, y si manejamos intrahospitalariamente, ¿dónde, no? Entonces, hay varias clasificaciones. El Instituto Nacional de Salud clasificaría a esta paciente como una paciente en estadio moderado, porque tiene una enfermedad respiratoria baja por clínica o imagen, con una saturación de oxígeno mayor al 94%, y por lo tanto, desde el punto de vista materno, sí tendría desde ese momento ya criterio para ingresarse. Cuando definimos el ingreso, entonces tenemos que establecer un pronóstico, porque tenemos que definir qué es lo que vamos a vigilar y hacia dónde es que vamos, ¿no? Entonces, esto refuerza la toma de decisiones, ¿no? Primero, establecemos desde el principio de que una paciente embarazada con COVID es una paciente que tiene un alto riesgo de tener unas complicaciones severas que incluyen la muerte, que tiene riesgo de tener una forma severa de la enfermedad, y que al mismo tiempo el nacimiento muy probablemente sea a corto plazo y por una vía quirúrgica, ¿no? Tomando en cuenta este otro dato, en el cual ya se había evaluado por el momento en el que estábamos epidemiológicos,
y que estábamos probablemente ante la variante Delta ya en el país, ¿verdad? Que estábamos observando que había un deterioro rápido en las pacientes embarazadas asintomáticas, con un aumento rápido también hacia formas severas de la enfermedad y que incluso podían fallecer. Y este dato también era importante, había que tomarlo en cuenta que la mayoría de las pacientes que meritaban ingreso por este desenlace tórpido eran pacientes no vacunadas. Y esta paciente no tenía esquema de vacunación. Por lo tanto, tenía todo para darnos las señales de alerta y así se toma la decisión de ingresarla con una vigilancia estrecha, ¿no? Incluso, si ustedes se fijan, la variante Delta como tal, ya si la paciente tenía alto riesgo de muerte, de complicación severa y de complicaciones durante el embarazo, tenía 4 veces más riesgo de tener un óbito fetal comparado con una paciente que no tuviera infección por esta cepa y que por lo tanto la vigilancia fetal era fundamental en este caso. ¿Ok? Entonces, en base a eso, hacemos un plan de acción, ¿no? Ya sabemos que la paciente tiene todo para complicarse, que tenga una forma moderada de la enfermedad, ingresa al área correspondiente y empieza el manejo del abordaje multidisciplinario que, en opinión de nosotros, pues es la clave del éxito en esta atención, ¿no? Entonces, ¿qué le vigilamos? Hay cosas que no nos corresponden a los obstetras ni a los médicos materno-fetales que nos tenemos que apoyar en el resto de equipos, como son el manejo de la ventilación, el manejo de la circulación y la vigilancia de fallos a órgano blanco, como en el entendido de que el COVID podría provocar una enfermedad multiorgánica, ¿no? ¿En qué nos vamos a basar nuestra evaluación y en qué colaboramos nosotros en la forma activa hasta este momento dentro del abordaje multidisciplinario? En la evaluación del bienestar fetal. ¿Por qué? Porque hay indicaciones para interrupción del embarazo materna, pero también hay indicaciones de interrupción del embarazo fetales, ¿no? Y la toma de decisiones en una mamá también repercuten sobre los fetos, porque en este caso eran 2, ¿verdad? Y por lo tanto, eso ameritaba que estuviéramos trabajando muy de cerca con todas las especialidades. Entonces, ¿cómo vigilamos un feto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber en una paciente embarazada con un COVID acerca de la vigilancia fetal? Primero, saber de que sí, la presencia del COVID puede afectar directamente al bebé. Hay datos que reflejan que sí existe una transmisión vertical, o sea, sí puede pasar la barrera placentaria y afectar directamente el virus al feto o al recién nacido, ¿verdad? Eso ya está evidenciado. Sin embargo, esta evaluación generalmente se hace a posteriori o luego de un desenlace fallido. Por ejemplo, encontrar una partícula viral en un pulmón de un bebé. Este fue un bebé que falleció en segundo trimestre y que se hizo la necropsia y ahí se encontró el virus. Y este otro, las imágenes del encéfalo donde se encuentran las alteraciones neurológicas tempranas de focalización secundarias a la infección por virus, fue un niño ya recién nacido y nosotros estamos en la etapa intraútero todavía y no tendríamos esa posibilidad. Entonces, también por el tiempo de evolución, eso quedaría en un segundo plano y nos quedamos evaluando la otra forma o el otro mecanismo de daño fetal, que es directamente el daño placentario, que es el que nosotros vigilamos con mayor acercamiento. Y eso tenemos evidencia, ya sea por histología, pero también tenemos evidencia por estudios de laboratorio. ¿Sí? Ok. ¿En qué consiste el daño placentario? El daño placentario consiste principalmente en un proceso inflamatorio de las vellosidades y del espacio intervellositario que compromete la perfusión materno-placenta-fetal, ¿no? Con alteraciones en la perfusión y que por lo tanto se comportarían como una disfunción placentaria. En nuestra práctica, en nuestra experiencia, estas patologías nosotros las vemos en las enfermedades de origen placentario que se corresponden a lo que es la preeclampsia y la restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, nuestra experiencia tenemos que extrapolarla en este tipo de patologías en base a la experiencia que teníamos por estos antecedentes y por lo tanto la vigilancia se hace principalmente por ultrasonido Doppler y por monitoreo fetal.
¿Sí se escucha? ¿Ok? ¿Se escucha? Okay. Seguimos. Ok. ¿Cómo utilizamos el Doppler fetal en este tipo de patología? Lo mismo, extrapolamos nuestra experiencia en los fetos con restricción de crecimiento intrauterino. El Doppler fetal no es más que la interrogación de circulación fetal, placentaria y uterina para poder definir el grado de afectación de un bebé desde el punto de vista circulatorio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas del Doppler? Uno, tenemos una secuencia de cambios conocidos, por lo tanto podemos definir una progresión de una enfermedad que nos permite definir un seguimiento en este tipo de pacientes. Entonces, conocemos, por ejemplo, que una restricción de inicio temprano va a tener una secuencia de alteraciones que ya es conocida, que es lo que le vamos a vigilar, y nos va a permitir estadificar en qué grupo de riesgo para muerte fetal o complicación neurológica severa se encuentra el bebé, y que por lo tanto ahí es donde nosotros tomamos las decisiones. Y en un segundo tipo de abordaje, otra información que nos da el Doppler, es la relación con el deterioro fetal por vaso específico. ¿Qué quiere decir? De que si yo tengo una paciente que yo no le sé la velocidad de evolución, como en este caso, yo tengo que interrogar cada vaso e interpretarlo individualmente. ¿Por qué? Porque sí hay alteraciones en el Doppler que me van a definir un estado fetal no tranquilizante o de riesgo para óbito inminente, y es el momento en el cual nosotros empezaríamos a tomar decisiones para interrumpir un embarazo de 28 semanas, que es una decisión difícil, ¿no? Y en cuanto al registro cardiotocográfico, pues solo repasar y entender de que no solamente oímos que el bebé está vivo, que la frecuencia está presente, sino que hablamos de función cardíaca, pero no solo función cardíaca, sino que también la relación que tiene con el sistema nervioso central, y por lo tanto es una medida indirecta también de los niveles de oxigenación, tanto miocárdicos como del encéfalo, y por lo tanto nos habla del bienestar fetal. Que la hipoxia materna y la tormenta de citoquinas que se ven en los pacientes con COVID pueden atravesar la placenta, y por lo tanto no es necesario que el virus atraviese la placenta, sino que el mismo estado materno y las condiciones que tiene la paciente van a afectar directamente al bebé, y eso lo podemos valorar en el registro cardiotocográfico. Y que en la evaluación ya específica, en dependencia del grupo de pacientes que estamos tratando, uno de los datos más importantes es la presencia de variabilidad en el registro cardiotocográfico. ¿Por qué? Porque la ausencia de variabilidad es un dato ominoso. Y por lo tanto, en base a eso fue que se fue vigilando este embarazo. Ok. No es lo mismo valorar un bebé de menos de 26 semanas a uno de menos de 22 semanas a un embarazo a término. Entonces aquí estamos en el espectro más severo de la enfermedad, en el cual es prácticamente el límite de la viabilidad, y que por lo tanto tenemos que conocer muy bien las herramientas que tenemos a nuestra mano, ¿no? Entonces, para la toma de decisiones, el mejor estudio que da la mejor evidencia para definir en qué momento se va a interrumpir la gestación es el estudio TRUFFLE, que es un estudio en fetos con restricción de crecimiento entre 26 y 32 semanas, donde dice que tenemos que combinar la evaluación por ultrasonido Doppler, principalmente en la evaluación del ducto venoso, y el registro cardiotocográfico en este caso, ¿no? Entonces, el nacimiento estaría indicado cuando el ducto venoso se convierte en anormal, y anormal lo vamos a definir como una onda A ausente o reversa. Y en el registro cardiotocográfico, cuando cumple criterios de seguridad según el estudio. Aquí sí tengo que hacer la salvedad, que aquí se utiliza, en este estudio se utilizó el monitoreo electrónico. El monitoreo electrónico se basa en variabilidad a corto plazo. Y la variabilidad a corto plazo nosotros no la valoramos en el monitoreo fetal de rutina, el que utilizamos nosotros todos los días. Y por lo tanto, eso es un reto que nosotros tenemos para poder interpretar adecuadamente este registro, y que al final fue el que dio la pauta para la interrupción. Ok. No dio tiempo de pensar mucho, sino que fue una reunión en la cual definimos los parámetros y dijimos, pasa esto, pasa lo otro, vamos por acá.
Entonces, lo que sí llamó la atención es la velocidad de progresión, como una paciente entra a la medianoche de un día con una forma moderada, con un correcto bienestar fetal, pero que en 8 horas ya la paciente tiene un colapso circulatorio, que unas horas después ya tiene un colapso respiratorio y que nos obligó a tomar decisiones en menos de 24 horas, ¿no? Y esta es la evaluación de los bebés. A mano izquierda tenemos al bebé A, lo vamos a mencionar, ¿no? Vamos a mencionar que ambos bebés tenían un peso fetal estimado dentro de lo normal, o sea, no tenían un daño placentario previo, sino que este fue directamente en el momento de la enfermedad. Pero este bebé particularmente ya tenía un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical mayor al percentil 90. Por lo tanto, era una umbilical pulsátil con diástole presente. Y la evaluación del ducto venoso también presentaba una elevación del índice de pulsatilidad con onda A presente. Entonces, ese era el feto que nos estaba presentando la mayor severidad. El otro feto tenía un peso adecuado, un umbilical normal y un ducto venoso normal. Entonces, ¿cuál es el punto y la magia en los gemelos, ¿no? Que la suerte de uno acompaña a la suerte del otro. Entonces, si vamos a tomar decisiones en un bebé, igual vamos a afectar al otro. Y por lo tanto, la toma de decisiones se hace en base al bebé más afectado. Hasta este punto, ¿dónde estamos? En el momento en el cual nosotros decimos que el bebé se encuentra en una hipoxia avanzada, con una acidosis inicial, con una alteración ya de la función cardíaca fetal, ¿no? Sin embargo, todavía no cumple criterios de interrupción. ¿Por qué? Porque tenían variabilidad en el trazo de monitoreo fetal, porque no tenían descensos prolongados, porque no tenían bradicardia y porque aún teníamos onda A presente en el ducto venoso, que aunque estaba pulsátil, sí estaba presente. Entonces, este es el momento en el cual, según la evolución que contó el doctor Romero, estamos tomando la decisión. Si interrumpimos la gestación en este momento porque la paciente va a ser intubada, o le vamos a dar un chance a los bebés y vamos a intentar estabilizar a la paciente, intubarla, ver cómo responde y seguir evaluando a los bebés, porque como mencionó el doctor, no teníamos completo el esquema de maduración pulmonar y igual queríamos mejorar las condiciones maternas y ver si nos daba un poco más de tiempo para mejorar condiciones para el nacimiento inminente de estos bebés, ¿no? Entonces, al momento de esta evaluación, fue que se tomó la decisión de intubar a la paciente primero. Dijimos, en conjunto con el servicio de cuidados intensivos y nosotros dos aquí presentes, con todos los demás médicos, dijimos que la paciente iba a ser intubada, iba a ventilador y que nosotros nos correspondía el monitoreo estrecho y vigilancia en busca de datos ominosos y definimos cuáles eran los criterios de interrupción, tanto maternos como fetales. ¿Qué fue lo que pasó? Esto que ya les demostró el doctor. Entonces, el gemelo sano, el gemelo que tenía el doctor sano es el de la izquierda, ¿verdad? Es un bebé que tenía una frecuencia cardíaca fetal basal de 180 latidos por minuto y con una variabilidad presente, sin descenso. Entonces, a este punto, ¿cómo yo voy a evaluar este registro cardiotocográfico? Es previo, en las condiciones en las que estamos, es previo a un monitoreo ominoso. ¿Por qué? Porque en pacientes con COVID, en la revisión más grande, que fue un estudio español, se encontró que cuando los bebés de pacientes con COVID positivo presentaban una taquicardia persistente y empezaban a hacer descensos, aunque no llegaran a bradicardia, era un dato ominoso que obligaba a la interrupción inmediata. Entonces, ese bebé está en ese punto. Y le estoy mencionando que, o sea, es un cambio en un trazo de monitoreo con un Doppler normal hace unas 3 horas. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Pero el bebé que ya tenía la alteración en los flujos del Doppler, sí hizo un dato ominoso, que es la ausencia de variabilidad con frecuencia normal. Y entonces ese fue el detonante junto con la condición materna que al final se intubó, logró estabilizarse por un tiempo, pero igual quedó estacionada y los parámetros eran altos y con riesgo de pérdida de bienestar fetal, y entonces se procedió a la interrupción de la gestación y fue así como se echó a andar el protocolo en sala de operaciones, que sí funcionó adecuadamente y con los datos pues, de la evolución
que ya comentó el doctor Romero, ¿no? El Apgar, el peso, y tengo entendido que pasaron 2 meses, ¿verdad, doctor Romero? 2 meses hospitalizados los bebés. 2 meses y medio. 2 meses y medio, pero con una evolución, pues, que gracias al servicio de neonatología, pues, fue con buen suceso, ¿no? Ok. Aquí la paciente, pues, nos enseñó un montón. ¿Por qué? Porque al final, según lo que mencionó el doctor, aquí no termina la historia, ¿no? Porque esta paciente sí sufrió complicaciones en el puerperio inmediato. Esto, había comunicaciones anecdóticas, porque eso no estaba publicado, donde mencionaban los colegas de otros países que habían tenido más experiencia que nosotros con estos casos, de que tuviéramos cuidado porque en el puerperio inmediato venía un colapso circulatorio, y eso es algo que se estaba viendo en todas las pacientes sometidas a cesárea. Entonces, ya era un aviso, ¿verdad?, de lo que venía, y la verdad es que la paciente sí lo realizó, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra evaluación al final? Que había una combinación, ¿no?, de la depresión miocárdica por sepsis, o el miocardio aturdido por sepsis, que está bien descrito, pero que también es bien conocida una afectación directa del miocardio materno, el miocardio, ¿no? No solo de la embarazada, sino de todas las pacientes que tienen COVID. Entonces tenemos una paciente recién operada con todas estas alteraciones, y que por supuesto, pues, el manejo fue en base a la evidencia que teníamos en el manejo de este tipo de casos, ¿no? Y lo otro es la pancreatitis. La pancreatitis sí la traemos a colación en el sentido de que sí hay revisiones que dicen que la pancreatitis incluso puede ser el primer dato de una paciente con COVID, o sea, puede ser en etapa inicial, y cuando se presenta en etapa tardía, como en este caso, se refleja o quiere decir que estamos ante una paciente que tiene una falla multiorgánica, y por lo tanto es una paciente en riesgo de muerte, y que se presentó incluso en el periodo puerperal, y que por eso nos remarca la importancia de que no solamente es la interrupción de la gestación, sino que es el cuidado postquirúrgico. Al final, pues, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todos, la verdad es que el desenlace es satisfactorio. Es difícil, fue difícil para todos, y yo creo que en esta imagen solo está una mínima parte de todo el personal que estuvo involucrado y que es al final el responsable de que esto se diera, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que agradecer a todo el equipo multidisciplinario de médicos, pero también a todo el equipo de enfermería, laboratorio, imágenes, sala de operaciones, camillero, prácticamente todo el hospital se involucró en este caso, y yo creo que es extensiva la felicitación a todo el hospital, incluso dirección médica, por supuesto, porque sí prestó todas las condiciones y estuvo al tanto de este caso día a día, y que ese es el resultado, pues, que tenemos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Deja de compartirse. Listo. Muchas gracias, doctor Romero, doctor Palma. Obviamente, como bien dice usted, la importancia, creo, de este caso radica en las determinaciones, las decisiones tempranas, son las que muchas veces obviamente van a dictaminar la evolución de los pacientes, pero sobre todas las cosas, la importancia del manejo multidisciplinario a todos los niveles como piedra angular. Tenemos un par de preguntas que agradecemos al doctor Matus, parece que ya está saliendo de quirófano, se está conectando. Mientras el doctor se termine de conectar, voy a proceder a hacer un par de preguntas, ¿verdad? La doctora Kiusel Maurice, médico también adscrito al servicio de ginecobstetricia del Hospital Vivian Pelas. Buenas tardes, le hicieron Doppler a esta paciente al ingreso, ¿cómo fueron los resultados? ¿Hicieron un embarazo monocorial o bicorial? Y pregunta de manera resumida la evolución de los bebés en neonatología. Doctor Romero, ¿se le hicieron a la paciente estudio Doppler al inicio? Bueno, de entrada, el día que ingresó la paciente no tuvo Doppler fetal, se hizo nada más un ultrasonido obstétrico general por médico radiólogo que estaba en turno.
El Doppler fetal se realizó al día siguiente por el área en donde estaba la paciente. Era un poquito complicada la logística para realizar el estudio, sin embargo se realizó al día siguiente. Y es el único resultado que tenemos para la paciente. Ahora, en relación a si el embarazo era BBC, era un embarazo bicorial biamniótico que fue diagnosticado desde las 5, seguimiento a las 8 y después a las 12 semanas, siempre confirmándose la corionicidad de los productos, de ambos productos. Y un resumen de la evolución de neonatología fue una evolución bastante tórpida. Permanecieron hospitalizados 2 meses y medio aproximadamente, en donde una de las gemelas, porque ambas son de sexo femenina, tuvo así un cierto problema, inclusive para ganar peso, para la adaptación, para la succión, teniendo en cuenta que son unos bebés de 28 semanas que tienen todos los riesgos de la prematuridad. Pero afortunadamente, pues igual en neonatología se hizo un abordaje multidisciplinario en donde realmente los neonatólogos hicieron súper buen trabajo, y prueba de eso es que ahorita, hoy por hoy, están ambas bebés en casa con sus papás y recibiendo cuidados prácticamente normales. Doctor Palma, tu comentario. Sí, recuerden que la vigilancia fetal fue del ingreso, ¿no? Pero la primera vigilancia que se hizo fue con registro cardiotocográfico, que estaban reactivos los dos. La paciente entró caminando y entró con todos los datos que dijimos, ¿verdad? El Doppler estaba planificado para temprano al día siguiente, pero con la evolución tórpida lo que hicimos fue acelerar todo, ¿no? Pero en menos de 24 horas, o sea, si desde el inicio se hizo vigilancia con registro cardiotocográfico, el Doppler ayudó a estadificar, pero al final la toma de decisión fue de nuevo con registro cardiotocográfico. Recuerden que el cardiotocográfico nos dice el estado en este momento, cómo está ahorita y si yo tengo que actuar ya. Y eso fue el que dio la pauta para la interrupción. ¿Ah? Perfecto. La doctora Kiesel igualmente hace la consulta ¿se logró hacer neuroprotección en los bebés? No. Y bueno, externa muchas felicitaciones al equipo por el manejo multidisciplinario. ¿Algún comentario, doctor Palma, respecto a la importancia, tal vez podríamos decir que la neuroprotección, o nos podrías explicar en qué podría consistir esta maniobra? Sí, neuroprotección, cuando el nacimiento es inminente, antes de las 32 semanas de gestación, es con sulfato de magnesio. Sin embargo, es una paciente que no dio tiempo para evolucionarla, ¿no? O sea, en un principio, cuando se ingresa y hacemos el pronóstico de la evolución, era en dependencia de la evolución, ¿no? Entonces, la paciente ingresó incluso a área PC, no ingresó a cuidados intensivos. El deterioro súbito de la función respiratoria y el colapso circulatorio fue lo que se evaluó a lo inmediato. Pues, ¿por qué? Porque es el soporte vital. Teníamos que mantener viva a la paciente. Entonces, ya la neuroprotección cae a un segundo plano. En realidad no nos dio tiempo. Idealmente sí, pero no nos dio tiempo. Lo que sí se cumplió desde el inicio fue la inducción de maduración pulmonar y logró menos de 24 horas. Doctor Matus, pide la palabra. Agradecemos que ya esté desconectado, doctor Matus. Gracias por la oportunidad. Primero felicitarlos. Tu audio, doctor Matus. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Tu audio está abajo, doctor Matus. ¿Me escuchan? El doctor Juan Carlos Avilés, mientras extiende muchas felicitaciones, ¿verdad? A todo el equipo. Disculpe, ¿me escuchan? En lo que el doctor Matus resuelve su audio, hay una pregunta que me gustaría hacerte, doctor Iván. El doctor Jorge Iván Miranda, neumólogo, ¿verdad? Pues que con muchísima experiencia en el manejo de este tipo de paciente. Buenas tardes. Con la presentación clínica de la paciente con un deterioro respiratorio y el colapso circulatorio con un dímero D elevado, más de 1000 microgramos por litro, ¿consideraron tratarla como una embolia pulmonar? ¿Hicieron algún estudio para descartar dicho diagnóstico, doctor? Sí, de hecho, estuvo a cargo del equipo de terapia intensiva. Se pensó inicialmente en el evento que podría estarse presentando, sin embargo, por todas las evaluaciones clínicas y imaginológicas y el comportamiento clínico de la paciente, realmente nunca se logró
establecer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y todos los ecocardiogramas que se estaban realizando de forma seriada, los primeros se realizaron al día siguiente del ingreso de la paciente, 24 horas posteriores cuando ya hubo el dato circulatorio y después 48 horas posterior, todos estaban sin ningún solo dato para tromboembolismo pulmonar, en todos se descartaba la enfermedad, pero de igual forma se manejó después de 24 horas de haber hecho la cirugía de la paciente con heparinas de bajo peso molecular. Disculpe, ¿se escucha ahora el audio mejor? Doctor Matus, perfecto. Listo, gracias, doctor Matus, adelante. Gracias, muy amable. No, primero felicitar a los doctores. Yo creo que ha sido un caso que sin lugar a dudas ha sido ejemplar a nivel nacional. Definitivamente pues sigue siendo un reto y es una enfermedad nueva a la que nos estamos enfrentando. Yo quisiera preguntarle al doctor Palma, solo el índice de pulsatilidad del ductus venoso del bebé previo a la interrupción estaba por arriba del percentil 95. Sí, doctor, 3.16. Estaba pulsátil, todavía con onda A presente. Sí, mi inquietud, yo entiendo lo del registro cardiotocográfico en este estudio español que está bien evidenciado, pero sobre todo enfocado y tomando en cuenta que son registros cardiotocográficos electrónicos, ¿verdad? La pregunta aquí es, no es criterio el hecho de tener el IP por arriba del percentil 95 antes de esperar una onda ausente o reversa, sin necesidad del registro cardiotocográfico. Ahí es donde me queda a mí la duda y la... Sí, según el TROFL, no. Según el TROFL, el criterio es onda A ausente o reversa. Y es la mejor evidencia que tenemos hasta este momento. Recuerda que el TROFL tenía tres brazos, ¿no? Uno que vigilaba solo registro cardiotocográfico, uno que detectaba cambios tempranos en el ducto, que es lo que estamos mencionando, que es la pulsatilidad con onda A presente, y los cambios tardíos, que era la onda ausente. Y el mejor predictor, no solo para mortalidad, sino para neurodesarrollo a 2 años, que no bebé le fue bastante bien, era la toma de decisiones cuando la onda se volviera reversa. Entonces, en retrospectiva, ¿no? Si ustedes me preguntan, ¿le hubieras hecho un Doppler de nuevo? Sí. Sí. Lo más seguro es que con ese registro hubiéramos encontrado ahora sí una onda reversa, ¿verdad? Pero en realidad los trazos eran claros, pues. O sea, para este caso, en ese momento, ya era un dato ominoso y no teníamos que perder tiempo repitiendo un Doppler, ¿verdad? Acuérdense también la logística de manejar este tipo de pacientes en el área PC, que también toma tiempo. Entonces la decisión se tomó así y está fundamentado pues también. Totalmente de acuerdo, doctor. Totalmente de acuerdo. Y nada más nuevamente reiterar mis felicitaciones y remarcar la importancia del manejo multidisciplinario en los casos complicados en el campo de obstetricia. Recientemente hemos notado, yo creo que todos los que hacemos obstetricia en el hospital nos estamos enfrentando cada vez más en ver pacientes hay más casos de restricción de crecimiento intrauterino en la actualidad, y muy probablemente han sido pacientes que no han sido, que quizá han cursado con algún COVID subclínico y que probablemente está este daño placentario que fue claramente demostrado y explicado en la plática, y que hemos llevado un control prenatal adecuado y de repente en la semana 34-35 nos damos cuenta que está empezando a ser una restricción, y por lo general tienen una evolución un poquito más tórpida, o al menos eso es lo que yo he logrado ver, comparado a la restricción de crecimiento intrauterino por una inadecuada placentación, ¿verdad? Entonces, eso es un dato muy importante. Creo que valdría la pena, ya que estamos en el campo de docencia, considerar si en algún momento tendría cabida a un corto plazo poderle dar seguimiento a todas las restricciones de crecimiento intrauterino que tenemos con biopsias placentarias o con algún estudio especial para ver cómo está nuestra casuística en eso. Nuevamente, mi
mi agradecimiento, pido disculpas no haber estado al inicio, pero tenía un procedimiento quirúrgico, y felicitarlos a los doctores y agradecerle al doctor Bacon por el apoyo y la oportunidad brindada al campo de obstetricia en educación médica continua. Muchas gracias. Doctor Iván Romero, ¿vas a hacer un comentario? No, yo solo iba a agregar en la respuesta es que realmente fue una serie de situaciones que se presentaron en esa paciente en menos de 24 horas, que inclusive la decisión de interrumpir el embarazo fue una decisión bastante difícil. De hecho, estuvimos desde el mediodía en discusiones continuas con el servicio de terapia intensiva. Hablo de discusiones en términos amigables, pero la postura era interrumpir el embarazo para poder intubarla. Nuestra postura desde el punto de vista obstétrica era intúbenla y después vemos si nosotros resolvemos el embarazo, porque la prioridad en ese momento era mantener la ventilación de la paciente y disminuir los factores que podrían llegar a comprometer la vida materna. Entonces, la línea fue muy delicada, como en qué momento decidir la interrupción, y realmente la interrupción no estaba planeada en las primeras 48 horas. De hecho, mi plan original era mantener el esquema de moderación pulmonar y que los bebés aguantaran incluso la paciente intubada. Realmente no lo permitieron, y antes de las 2 minutos fue que se decidió la interrupción del embarazo. Doctora Lucía Luna solicita la palabra. Puede habilitar su micrófono, doctora. Mientras la doctora habilita su micrófono, una pregunta, doctor Palma. Nosotros pues, hemos tenido la fortuna de contar con las diferentes estrategias terapéuticas. El doctor Romero comentó que la paciente recibió tocilizumab, luego nosotros tuvimos disponibilidad de algunas otras opciones terapéuticas como baricitinib, etcétera. ¿Hay alguna experiencia tal vez de los efectos o la seguridad que estos puedan tener sobre el tercer trimestre de estas drogas? ¿Qué has revisado al respecto? Sí. Según clasificación son categorías D. Entonces, este es el beneficio. Categoría D es: no hay evidencia en estudios en humanos que sugieran daño. Sí hay estudios en animales que pudieran sugerir algún tipo de daño, pero en el perfil beneficio-riesgo hay más beneficios en la paciente comparado con el riesgo que tuviera alguna complicación. Esa es la categoría D y lo permite, pues. Entonces, hasta el momento, a largo plazo, pues no hemos tenido reporte. Yo creo que más bien la complicación que estamos viendo, yo creo que en la etapa post-COVID, sí estamos viendo más restricciones y restricciones súbitas. Tiene que ver más con daño directamente a la placenta que con una alteración por fármaco. Malformaciones no están evidenciadas todavía, ni por la enfermedad ni por fármaco. Okay. Sí, este punto, por ejemplo, me voy a ir a segundo trimestre, ¿no? Una paciente diferente a la que hemos comentado en la tarde de hoy. Un caso tal vez leve, moderado, que no tenga una urgencia como esta. Entonces podríamos decir que si el equipo clínico, háblese de medicina interna, infecto, neumo, decide utilizar, por ejemplo, remdesivir, una droga que adquirió cierto auge para evitar la progresión de leve a moderado, tu recomendación como obstetra sería que si lo consideran, podrías tú dar el visto bueno desde tu perspectiva obstétrica. ¿Es de esa manera? Sí, con remdesivir sí había experiencia y no hay ningún problema. Hasta este punto, fármacos como el remdesivir, acitromicina, incluso hidroxicloroquina, que se utilizó en algún momento, sí son fármacos que estaban utilizados desde antes en el embarazo y que sí tienen un buen perfil de seguridad. Hubo una queja, y eso lo dirigimos en otro foro de conferencia, donde la queja de los obstetras a nivel mundial era de que es cierto, no hay evidencia de la embarazada en muchos fármacos, pero los protocolos de investigación que se echaron a andar durante la pandemia no incluían embarazadas. Okay. Entonces nunca salíamos del mismo grupo, ¿no? De la duda. Y se dijo que cuando estaba la etapa de la pandemia dijeron, ¿saben qué? Den el visto bueno y abran a los protocolos de investigación que incluyan a pacientes embarazadas si tuviéramos más datos. Pues. Por ahí va un poco la ética, que incluso es una discusión a nivel mundial,
que lo estuvo limitando. Al día de hoy, perfil beneficio-riesgo, y yo creo que todos estos fármacos, si tienen indicación, se utilizan. Sí, digo, yo en ese sentido coincido con usted, no sé, igual el doctor Romero, el doctor Palma, el comentario, pues obviamente las vacunas están aprobadas en el embarazo, ¿verdad? Entonces, a mí se me hace algo, y voy a decir entre comillas, no sé, ilógico decir, en embarazo podemos utilizar vacunas, pero todavía nos falta la aprobación entre 2 a 5 años para niños. Entonces, creo que los procesos van lentos en cuanto a la inclusión de muchos grupos etarios en algunas estrategias terapéuticas para COVID, por ejemplo, vacunas y demás. Obviamente sabemos que es un tema, cuando hablamos de embarazo, por el binomio de muchas implicaciones médico-legales y etcétera. Por supuesto, estamos claros de esto. Pero la necesidad de incluir a este grupo de pacientes es muy importante, porque al final del camino los encontramos, llegan a la consulta como este caso, y si no tenemos evidencia, pues obviamente las prácticas obviamente requieren de un abordaje como el que ustedes han hecho, multidisciplinario. Una última pregunta, doctor Romero. Ustedes comentaban que era muy probable, esperaban esa complicación, ¿verdad? Al momento en el puerperio inmediato, ¿verdad? Estaba descrito esta complicación que las pacientes están haciendo. ¿Hay algo que podríamos decir, cuál es la tasa reportada hasta este momento de mortalidad y de complicaciones que podríamos esperar en este grupo etario, teniendo en cuenta lo reportado en el puerperio inmediato? Sí, en las embarazadas. Depende del grupo etario, pero, y depende también la cepa, ¿no? En principio se habló de un 1 o un 2%. Okay. Pero con esta cepa delta se elevó un poco, porque incluso hay grupos que dicen dependientes. Una de cada mujeres podía tener una complicación grave, pero surgía la muerte. Solo complementando, hay que situarnos en la época del caso, pues, o sea, en la época del caso estaba apenas sucediendo el auge de la cepa delta, y lo que teníamos, o la mejor evidencia teníamos, era la consulta con especialistas en otros países que nos habían ganado por 2 semanas, en que habían comenzado con los casos y los reportes eran anecdóticos, y sin lugar a duda, pues, nuestros colegas mexicanos lo que reportaban es que las desembarazaban, y en el puerperio inmediato era cuando hacían falla cardíaca y era cuando fallecían las pacientes. De hecho, en reportes anecdóticos no hay realmente como casuística en estudio, pero ellos reportaban hasta un 30% de muertes maternas en el puerperio. Y tradicionalmente, de todas formas, una paciente puérpera tiene un estado protrombótico, entonces también eso complicaba bastante la situación en este caso. Perfecto, ok. Bueno, creo que pues no tenemos ahorita ya mayor pregunta. No me queda más que, bueno, la doctora Carolina Brenes pregunta si habían signos placentarios anormales en la paciente, doctor Romero. No teníamos ningún dato placentario normal, solo el Doppler que estaba alterado. Okay. Bueno, la doctora Lucía Luna, solo quería desearles muchas felicitaciones por tan magnífica presentación, pues, del caso clínico, ¿verdad? Era la doctora. Doctor Mauricio Ríos, excelente manejo. La mejor decisión es sin duda la que se toma, y lo mejor es el resultado perinatal. Muchas felicidades al equipo. Igualmente el doctor Juan Carlos Avilés extiende un saludo y felicitaciones a la mamá y a los bebés. Bueno, no me queda más que agradecerles en primera instancia a la jefatura de ginecobstetricia del Hospital Villampelas, a cargo del doctor Matus y la doctora Castellón, a cargo de docencia, quienes aceptaron muy gustosamente la invitación a continuar con estos foros de educación médica continua, y por supuesto a los doctores Iván Romero y Ader Palma, pues quienes fueron, digamos, los capitanes de este barco, en conjunto con todo el equipo de medicina interna, cuidados intensivos, pediatría, neonatología, por supuesto, enfermería, y como dijo el doctor Palma, todo el equipo administrativo, el laboratorio, etcétera.
Orisa extiende un saludo y una felicitación a todo el equipo. Les agradezco que nos hayan acompañado. Nuevamente les comento que este seminario Zoom ha sido grabado, va a estar en nuestra plataforma de nuestro canal de YouTube en los próximos días y nos vemos la próxima semana. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado y muchas bendiciones.